A nadie le cabe duda que Wolfgang Amadeus Mozart fue un genio de la música por su precocidad, su talento y por su prolífica obra. Pero el encargo que le hiciera un extraño misterioso en las postrimerías de su vida, a modo de composición póstuma, dejó un inquietante halo de misterio. Hoy les presentamos el Requiem póstumo de Mozart, un encargo misterioso. En esta cápsula desvelaremos los pormenores de tan singular solicitud, tan sublime pieza musical y tan sinuoso camino hacia la trascendencia. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Este connotado autor musical austríaco nació en Salzburgo en 1756, que para esa época solo era un arzobispado de lo que era entonces el Sacro Imperio Romano. Leopold, su padre, que también fue su maestro, prestaba servicios como músico al servicio del arzobispo. Mozart, a temprana edad, demostró habilidades innatas para la música, haciendo sus propias composiciones, tanto de piano como de violín, a la insólita edad de 5 años. Fíjense, a las 7 tocaba ya el clavicordio y a los 9 compuso su primer oratorio. Entonces, con tales dotes, el padre decidió exhibirlo como niño prodigio por varias cortes europeas. Cuando tenía 17 años, Mozart retornaría a su Salzburgo natal. Allí, tras las gestiones de su padre, entró a trabajar en el arzobispado, pero muy pronto su actitud insumisa confrontó las estrictas normas del prelado y debió abandonar su posición, pero ya su fama le precedía y llegó el momento que fue llamado a palacio. Allí sorprendió su talento, pero también su falta de humildad. Fue por aquel entonces cuando conoció al maestro Antonio Salieri, músico de cámara del emperador José II, a quien daba instrucción en música. Desde ese momento, este gran maestro italiano admiró profundamente a Mozart, pero también lo envidió y hasta probablemente lo odió por no considerarlo merecedor del don casi sobrenatural que Dios ponía en sus manos. Después de un tiempo, el joven Mozart abandonaba Palacio y se instalaba en Viena, donde viviría hasta el final de sus días. Llegó a componer más de 600 obras, muchas de ellas escritas sobre su mesa de billar, siendo las más famosas La flauta mágica, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y por supuesto su famoso Requiem, leitmotiv de esta cápsula. Para los menos familiarizados con la música, diremos que un Requiem es una composición litúrgica utilizada en las misas de difuntos. Tras el fracaso amoroso con Alois Weber, entabló relaciones con su hermana pequeña, nos referimos a Constance, quien estaría a su lado por el resto de su vida. Ocurrió que luego de sus éxitos por toda Europa comenzaron a escasear los conciertos, en parte debido a la guerra que se libraba por aquel entonces contra el Imperio Otomano, pero también por el estilo de vida bohemio, díscolo y disoluto del ya famoso compositor, lo que le terminó poniendo en ciertas dificultades económicas. De hecho, debió alquilar habitaciones para huéspedes en su propia casa. A Mozart le afectó profundamente la muerte de su padre, y aunque siguió componiendo, la estrechez económica y la citada melancolía debieron afectarle tanto como para que su salud se fuera resintiendo hasta enfermar de manera cada vez más evidente. Aún así, siguió trabajando a un ritmo frenético. Cuentan que estando absorto en la finalización de La flauta mágica, recibió en su casa una visita inquietante. Se trataba de un hombre vestido entero de negro, tocado con un sombrero y embozado tras una máscara para mantener su anonimato. Este le hizo un encargo de un requiem ofreciendo por adelantado una buena cantidad de dinero, pero exigiendo a cambio que todo fuera en la más estricta discreción. El talentoso músico preguntó con cierta aprensión que para quién era. El siniestro visitante solo dijo que para alguien que lo merecía, haciendo la salvedad que debería estar listo en 4 semanas.
Vengo a encargaros una obra. ¿Qué obra? Misa para un muerto. Mozart alternó el nuevo encargo con otros trabajos pendientes, pero a medida que su salud se debilitaba, acometía de manera más obsesiva este singular encargo, intuyendo que esa sería su última composición. Incluso llegó a sospechar con indeseable clarividencia que el hombre de negro no era más que un heraldo de la muerte y que en realidad estaba componiendo el requiem para su propio funeral. Aquel frío diciembre de 1791 lo recibía trabajando obsesivamente, pero ya sin poderse levantar de la cama. El día 3 lo visitó un grupo de amigos y estuvieron interpretando allí mismo parte de la obra compuesta. 2 días después, Wolfgang Amadeus Mozart moría con solo 35 años de edad. Su pobre funeral, que fue en la Catedral de San Esteban, fue muy poca gente y fue amortajado pues vestido de negro y con capucha, es decir, con el ritual masónico. El requiem lo concluyó su discípulo Franz Xaver Süssmayr, según las indicaciones explícitas de su maestro. Para los más escépticos existe otra versión menos fantástica del misterioso encargo. Se especuló que en realidad el enmascarado era un emisario del conde von Walsett y lo encomendaba con discreción para su esposa recientemente fallecida. Con esoterismo o sin él, y con más o menos méritos para su alumno Süssmayr, lo cierto es que el Requiem en re menor KV 626 se reconoce como una de las más bellas composiciones del célebre maestro austríaco, quien murió convencido que el Requiem encargado era para él, todo lo cual constituye una misteriosa anécdota de la historia.